Somos estudiantes de la materia Teoría Electromagnética de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Nuestro tema es el motor de corriente alterna descubierto por Nikola Tesla. Él es mi compañero José Murto, Sergio Carrillo y quien les habla, Rodrigo Marita. Les voy a empezar con una breve introducción de la biografía de Nikola Tesla. Fue un inventor, ingeniero electricista, ingeniero mecánico y físico de origen serbio, y el promotor más importante del nacimiento de la electricidad comercial. Nació el 10 de julio de 1856 en el Imperio Austrohúngaro, actual Croacia. Se lo conoce por sus revolucionarias invenciones en el campo del electromagnetismo. Las patentes de Tesla y su trabajo teórico formaron las bases de los sistemas modernos de potencia eléctrica. Después de haber trabajado en varias industrias eléctricas en París y en Budapest, se trasladó a Estados Unidos en 1882, donde trabajó a las órdenes de Thomas Alva Edison, en ese entonces partidario de la corriente continua. Tuvo muchas disputas con Edison, lo cual le llevó a asociarse con Westinghouse, quien compró sus patentes que facilitaban la distribución de corriente alterna hacia los usuarios finales. En 1893, su sistema fue adoptado por la central hidroeléctrica situada en las cataratas del Niágara. Tesla fundó en Nueva York su propio laboratorio, donde descubrió el principio del campo magnético rotatorio y los sistemas polifásicos de corriente alterna. Creó el primer motor eléctrico de inducción de corriente alterna. Predijo la posibilidad de realizar comunicaciones inalámbricas con antelación a los estudios de Marconi. En 1891 inventó la bobina que lleva su nombre. Tesla nunca fue nominado para el premio Nobel. El único premio que tuvo fue la medalla Edison, máxima distinción del IEEE. Se dice que no hacía planos, sino que memorizaba todo. Solo le bastaba visualizar cómo sería el objeto, sin siquiera saber que supondría un gran avance para la humanidad. Tenía el ideal de la energía libre y gratuita. Nikola Tesla falleció en soledad en su hotel de Nueva York el 7 de enero de 1943, a la edad de 86 años. Ahora mi compañero José Murto les va a hablar sobre el descubrimiento del motor de corriente alterna. Soy el alumno José Murto y le hablaré sobre el descubrimiento del motor de corriente alterna. Las primeras nociones de cambiar el funcionamiento normal de un motor eléctrico de la época nacieron de la idea de cambiar el sistema de alimentación de un sistema de corriente continua a una corriente alterna, o sea, una corriente que cambie de dirección por segundo. Él tuvo la visión de un campo magnético en rotación que genere un movimiento más eficaz. Entonces, cambiando de dirección del flujo de corriente, esto haría que el movimiento sea ya de ambos sentidos y genere el movimiento del motor. Pero, como todavía en ese entonces no se había inventado un sistema de alimentación de esa índole, entonces dejó la idea de lado. Luego fue a trabajar a la empresa Thomas Edison, en la que ganó fuerza su idea y viendo que todas las instalaciones de Edison, inclusive él era un precursor de usar una corriente continua, eran ineficientes y había pérdidas en la transmisión. Entonces él le propuso a Edison un motor de una nueva tecnología que sería con una corriente diferente. A Edison no le gustó la idea. Él rechazó su propuesta. Entonces él decidió trabajar a solas, sin su apoyo, pero igual sigue trabajando en el motor. Esta nueva idea del motor necesitaba una corriente que cambie de dirección varias veces por segundo, y Tesla bautizó esta corriente como corriente alterna. Su motor consistía en tiras de cable y una barra de hierro magnetizada. Cada una de las puntas actuaba como diferentes polos, norte y sur. Cuando la electricidad atravesaba estas espiras, también generaban su propio campo magnético y trataban de alinearse con el campo que producía la barra. Como los polos opuestos
se atraían unos a otros. La barra giraba en dirección del otro campo magnético, y entonces, como la corriente cambiaba de una dirección a otra, variaba este movimiento era variado, y esto producía el movimiento del motor. Tesla presentó su trabajo nuevamente a Edison, pero él se negó, entonces él renunció a la compañía de Edison y vendió su idea a George Westinghouse, que luego le dio el capital a él para seguir experimentando, y con este capital, con este apoyo, él construyó generadores, transformadores, alternadores de corriente alterna, y así pudo ya terminar su sistema de transmisión de corriente alterna. Y con esto él descubrió que en comparación a la de corriente continua solamente tenía una pérdida del 22% de la transmisión, cosa que con la corriente continua no se podía hacer, no se podían hacer transmisiones a distancia. Yo soy Diego Carrillo. Voy a estar hablando de la clasificación de los motores de corriente alterna. Se clasifican en varios tipos. Voy a empezar por lo que se clasifican por su velocidad de giro, que son dos, que son el motor asíncrono y el motor síncrono. El motor asíncrono son aquellos motores eléctricos con los que el rotor nunca llega a girar en la misma frecuencia con la que lo hace el campo magnético del estator. Los motores síncronos son muy parecidos a los asíncronos, pero con la diferencia que tienen la característica de que su velocidad de giro es directamente proporcional a la frecuencia de la red de corriente alterna que lo alimenta. Es utilizado en aquellos casos en donde se desea una velocidad constante. Los motores síncronos, otra vez, se subdividen en dos tipos, que son los motores de rotor de polos lisos o polos no salientes, y son los motores de polos salientes. Los motores de rotor de polos lisos se utilizan en rotores de 2 o 4 polos. Estos tipos de rotores están construidos al mismo nivel de la superficie del rotor. Y estos motores de rotor trabajan a elevadas velocidades. Los motores de polos salientes, a diferencia de estos, trabajan con velocidades bajas. Un polo saliente es un polo magnético que se proyecta hacia afuera de la superficie del rotor. Los rotores de polos salientes se utilizan en rotores de 4 o más polos. Después están lo que se clasifican por el tipo de rotor, que son 3: motores de anillos rozantes, motores con colector y los motores de jaula de ardilla. Los motores de anillos rozantes son similares al motor de jaula de ardilla. El objetivo del diseño del motor de anillos rozantes es eliminar la corriente excesivamente alta del arranque y el torque elevado asociado con el motor de jaula de ardilla. Motores con colector. Los colectores también son llamados anillos rotatorios. Son comúnmente hallados en máquinas eléctricas de corriente alterna como generadores, alternadores, turbinas de vacío, en las cuales conectan las corrientes de campo o excitación con el bobinado del rotor. Después están los motores de jaula de ardilla, que en su forma instalada es un cilindro montado en un eje. Internamente contiene barras conductoras longitudinales de aluminio o de cobre con surcos y conectados juntos a ambos extremos, poniendo en cortocircuito los anillos que forman la jaula. Bueno, con esto nosotros, con lo que hablamos de la corriente alterna, el motor de corriente alterna y sus tipos, llegamos a la conclusión de que se avanzó bastante en la industria, en especial en la parte energética, con la utilización del motor de corriente alterna, ya que, por ejemplo, en las grandes hidroeléctricas, como por ejemplo Itaipú, favorece para la distribución de energía en todo el país, ya que con la corriente alterna nosotros podemos aumentar el voltaje para poder distribuir a todo el sector del Paraguay. Bueno, profe, esperamos que te guste nuestro trabajo. Con esto finalizamos.